La bodega del barco olía a sangre y fiebre. Pedro se arrodilló entre vómito, cadenas y moscas, y besó las llagas de un hombre que ya no tenía nombre. Mientras todos los evitaban, él dormía en el suelo junto a ellos, y les susurraba al oído: Cristo está contigo, aunque el mundo te haya olvidado. ¿Cuántas veces has sentido que no vales nada? Y si alguien te mirara como a un rey, aún en tu miseria. San Pedro Claver no fue un misionero más. Fue esclavo entre los esclavos, bautizó a más de 300.000 y enfrentó a los amos de Cartagena. Hay relatos que fueron censurados porque muestran el horror que él vio y lo que se atrevió a hacer. Una noche, al encontrar a un niño agonizando, Pedro se tiró al suelo y gritó al cielo: «Quítale su dolor y dámelo a mí». Y algo pasó en ese instante. Esta es la historia donde el amor se arrodilló ante las cadenas y la gloria nació entre los olvidados. Y aquí verás lo que los siglos intentaron callar. Capítulo 1. La noche del nuevo juramento. La vela temblaba sobre la mesa de madera, como si el viento de Dios soplara en medio del silencio. Eran pasadas las 11 cuando Pedro Claver cerró su libro de meditaciones, pero su alma no encontraba reposo. Las cartas del padre Alonso Sandoval, recién llegadas de Cartagena de Indias, ardían en su mente como brasas vivas. Más de 10.000 almas al año, traídas en cadenas, sin auxilio espiritual, decía uno de los párrafos. Pedro no podía dormir. Desde su celda en el Colegio de Montesión en Mallorca, la distancia hasta América parecía inmensa y, sin embargo, tan cercana. A través de aquellas letras escritas con dolor, podía oír los lamentos de los esclavos, sentir la suciedad de las bodegas, imaginar los ojos suplicantes de los que llegaban sin lengua común, sin dignidad, sin nombre. Aquella noche, algo dentro de él cambió para siempre. Se levantó lentamente, tomó su crucifijo de madera de olivo, el que había tallado con sus propias manos años atrás, y se arrodilló. No era la primera vez que lo hacía, pero aquella oración no era como las demás. Con el pecho apretado susurró: «Señor, si así lo quieres, si de verdad hay almas olvidadas, yo quiero ser su servidor, no por gloria, sino por tu amor». Y así, sin testigos, Pedro Claver hizo el juramento que marcaría su historia. Desde niño, Pedro había sido sensible al sufrimiento de los demás. Criado en Verdú, Cataluña, en una familia campesina humilde, aprendió a ver a Cristo en los rostros cansados del campo. A los 7 años, fue testigo de cómo un comerciante golpeaba brutalmente a un niño moro esclavizado en el mercado. Esa imagen jamás se borró de su mente. Pero no fue hasta esa noche en Mallorca, ya como novicio, que entendió que Dios lo había estado preparando desde siempre. Durante su formación, Pedro fue un alumno brillante. Aprendió latín, retórica, filosofía escolástica, pero lo que más lo movía era la teología de la misericordia. Le impactaban especialmente las palabras de San Agustín: «Ama y haz lo que quieras». Él sabía que ese amor no era sentimentalismo, era cruz, servicio, sacrificio, y en la carta del padre Sandoval encontró la cruz que él debía cargar. En las cartas había un detalle que lo sacudía especialmente. Los africanos llegaban con heridas abiertas, cuerpos enfermos, sin haber sido bautizados, y muchos morían antes de conocer siquiera el nombre de Cristo. No solo eran ignorados por la sociedad colonial, también por la Iglesia institucional. Pedro se preguntó con angustia: ¿cómo es posible que tantos mueran sin haber escuchado del amor de Dios? Una semana después, habló con su superior. Le dijo con voz firme que sentía el llamado de ir a América. El padre rector, sorprendido por su decisión tan pronta, le respondió: «Pedro, la misión allá no es fácil. Muchos regresan vencidos por la enfermedad o por el desprecio de los mismos que deben evangelizar.
¿Estás seguro de tu entrega? Pedro no dudó. Si Cristo no se negó a cargar con nosotros, ¿cómo podría yo negarme a cargar con los suyos? Antes de partir, escribió una pequeña nota que guardó en su breviario. Todo lo que no sea por amor a Cristo no vale la pena. Todo lo que no se entregue a los más pequeños no es verdadero amor. Esa frase, escrita con letra sencilla, se convertiría en su brújula silenciosa durante los años más duros de su misión. Durante los meses de travesía en barco hacia las Indias, Pedro estudió con fervor las lenguas africanas más comunes entre los esclavos: el kikongo, el mandinga, el wolof. No quería imponer la fe, quería tocar el corazón. El mar embravecido, las noches húmedas, los cánticos de marineros borrachos. Nada le distrajo de su objetivo: llegar a Cartagena y convertirse en el esclavo de los esclavos. Una tradición oral, conservada por misioneros posteriores, cuenta que durante la travesía Pedro tuvo un sueño. Vio a cientos de hombres y mujeres de piel negra, rodeados de fuego, extendiéndole las manos. Él, descalzo y vestido de blanco, los abrazaba uno por uno. Al despertar, escribió en su diario: «Será esta mi cruz, será este mi cielo». Cuando por fin divisó la costa de Cartagena, su corazón latía con fuerza. No era miedo, era una mezcla de compasión, vértigo y certeza. Había dejado atrás su mundo, sus comodidades, su lengua natal. Delante de él se abría una tierra marcada por la injusticia y por la promesa de que ahí Cristo estaba esperando. Aquel joven jesuita de rostro sereno y ojos profundos no sabía todavía cuántos cuerpos enfermos cargaría, cuántos morirían en sus brazos, cuántos milagros sería testigo en medio del infierno. Pero esa noche, bajo la tenue luz de una vela, ya había decidido: su vida no le pertenecía más. Capítulo 2. El horror silente del muelle. El aire en Cartagena era espeso, pegajoso, saturado de sal, sudor y silencio. Para Pedro Claver, ese primer paso en tierra firme no fue una llegada triunfal, sino una bofetada de realidad. Apenas bajó del barco, su mirada fue atrapada por un olor que no venía del mar, sino de la carne humana encerrada demasiado tiempo sin sol, sin agua, sin compasión. Algo en su interior se quebró. Frente al muelle, vio por primera vez un navío negrero atracado. El buque era enorme, sucio, casi orgánico, como una criatura hambrienta que vomitaba lentamente sus presas. Decenas de cuerpos descendían, desorientados, tambaleándose, muchos cubiertos de llagas, otros sin fuerza para gritar. No eran esclavos, eran crucificados anónimos bajando de su propio Gólgota. Un niño, apenas cubierto con un trapo, cayó de rodillas al tocar el suelo. Nadie se detuvo. Pedro se agachó, le ofreció agua, pero el niño no podía tragar. Tenía los labios partidos y los ojos perdidos. Solo lo miró con un gesto que mezclaba confusión y agradecimiento. Fue entonces que Claver entendió. No había venido a convertir, había venido a amar. El puerto de Cartagena era una sinfonía de deshumanización. Los mercaderes gritaban precios, los soldados inspeccionaban como si revisaran sacos de arroz, y los sacerdotes locales, la mayoría, evitaban mirar directamente a los recién llegados. El sistema era eficiente. En menos de una hora los cargamentos eran vendidos, marcados, asignados. Pedro observaba en silencio, sintiendo que el mundo entero se había vuelto sordo. La primera vez que entró a una bodega de esclavos, casi vomita. El olor a orina, sangre seca y desesperación era insoportable. Allí, agachados o acostados sobre esteras podridas, estaban los recién llegados que no habían sido comprados por estar demasiado débiles. Para muchos, eso significaba la muerte inminente.
Para Pedro era el lugar exacto donde debía estar. No hablaba aún sus lenguas, pero eso no lo detuvo. Se arrodilló junto a una mujer que temblaba de fiebre, mojó un paño en agua y lo colocó sobre su frente. No dijo nada. Ella tampoco. Pero en ese gesto simple, algo divino se manifestó. La dignidad comenzaba a regresar, aunque fuera en gotas. Pedro entendía que en el silencio también se predica. Una tradición poco conocida, recogida por un fraile franciscano años después, cuenta que Pedro, en esos primeros días, lloraba en soledad cada noche. No por miedo, sino por impotencia. Decía que su mayor dolor era no poder atender a todos. «Cada uno merece el cielo», escribió en su diario, «pero yo solo tengo 2 manos». Aquella frase, años más tarde, se grabaría en piedra. Un día, mientras limpiaba las heridas de un joven que había sido azotado durante la travesía, Pedro descubrió un símbolo tallado en su pecho, 3 líneas curvas y una cruz. Era un signo tribal. Comprendió que aquellos hombres y mujeres venían con historia, con cultura, con alma. No eran salvajes, como se decía. Eran hijos de Dios despojados de todo, excepto de su esencia. Poco a poco, Claver empezó a aprender palabras básicas en kikongo y wolof. Usaba imágenes, gestos, colores. Llevaba consigo una cruz de madera y una pequeña tabla con dibujos del Evangelio, el buen pastor, el hijo pródigo, la resurrección. Cuando los miraban, muchos no entendían al principio, pero lloraban. Y Pedro sabía que el Espíritu Santo se movía sin necesidad de idioma. Uno de los capitanes de barco, molesto por su presencia constante, intentó echarlo. «Estorbas, padre», le dijo. Pedro lo miró con serenidad y respondió: «Lo que tú llamas carga, yo lo llamo mi rebaño». Desde ese día, ningún capitán volvió a impedirle la entrada. Incluso algunos esclavistas, impactados por su insistencia, empezaron a permitirle acceso antes de los desembarcos. En una ocasión, logró rescatar a una mujer moribunda que no había sido registrada. La llevó en brazos hasta una casa religiosa cercana y con la ayuda de una hermana la cuidó por semanas. Ella sobrevivió. Años después, sería su intérprete en la catequesis con otras mujeres africanas. Su nombre era Nduka y siempre decía: «Ese hombre me dio la vida 2 veces». Cada noche, Claver regresaba al convento agotado, cubierto de polvo, sudor y a veces sangre, pero nunca se quejaba. En su celda, frente al crucifijo, simplemente decía: «Gracias por permitirme verte hoy». Dormía poco, comía lo necesario, vivía como uno más entre los olvidados. Para él, la verdadera presencia de Cristo estaba en aquellos cuerpos rotos. El horror del muelle se convirtió en su altar diario. Mientras otros veían mercancía, él veía almas sedientas. Mientras otros cobraban, él ofrecía. Mientras otros callaban, él escuchaba el grito silente que solo los oídos del amor pueden oír. Y así, en medio de la tragedia humana más cruel de su tiempo, Pedro Claver encendía una llama que ni el poder, ni el odio, ni el olvido podrían apagar. Capítulo 3. Manos que sostienen almas. Era el amanecer, y Pedro Claver ya caminaba con una tinaja de barro al hombro. Las calles de Cartagena despertaban con pregones, cascos de caballos y gritos de mercado, pero él solo escuchaba una urgencia: darles agua, darles dignidad. Aquella agua no era solo para el cuerpo, era sacramental. Era su forma de decir: Dios no se ha olvidado de ti. En los primeros meses, Pedro bautizó a más de 100 esclavos en silencio, sin ceremonias públicas, sin altares de mármol. Lo hacía con delicadeza, con ternura, con respeto. Les mostraba el crucifijo, les enseñaba el gesto de la cruz y pronunciaba el nombre de Jesús en voz baja, como un secreto sagrado. A veces ellos repetían, a veces solo lloraban.
Muchos llegaban al borde de la muerte, algunos ni siquiera sabían hablar. Pedro no pedía explicaciones, no exigía preparación doctrinal formal. Él creía, y lo escribió años después, que una sola mirada llena de fe vale más que 100 discursos sin amor. Para él, cada bautismo era una victoria sobre el olvido, una corona colocada en una cabeza ignorada por siglos. Una escena quedó grabada en la memoria colectiva. Un joven africano, herido en la pierna, miró fijamente a Claver mientras le ofrecía agua. El joven tomó la jarra, bebió lentamente y luego, sin decir palabra, abrazó al sacerdote. En ese momento, según testigos, Pedro lloró por primera vez frente a los esclavos. Dijo: «Dios acaba de entrar en este lugar». Con el tiempo, comenzó a llevar pequeños íconos pintados a mano: el rostro de Cristo, María con el niño, el buen pastor. Les mostraba las imágenes y señalaba el cielo, luego su corazón. Así enseñaba lo esencial de la fe. Lo llamaban el Padre que trae luz, porque aún sin hablar su idioma, transmitía algo que iluminaba por dentro. Un hecho poco conocido, registrado en los archivos de los jesuitas, cuenta que Pedro usaba campanas pequeñas para anunciar su llegada a 100 las bodegas. Los esclavos, al escuchar ese sonido, sabían que venía el Padre bueno. A veces, incluso los niños lo esperaban ansiosos, sabiendo que traía pan, frutas, medicinas, pero sobre todo, ternura. Los amos y comerciantes comenzaron a notar que aquellos esclavos que pasaban por las manos de Pedro mostraban una extraña paz. Algunos decían que era manipulación, otros brujería, pero la verdad era más sencilla. Era amor, amor puro, desinteresado, tangible, un amor que, como el agua, encontraba rendijas hasta en el alma más rota. Pedro sabía que no podía cambiar el sistema esclavista, pero sí podía combatir el infierno cotidiano con actos de cielo. Por eso comenzó a escribir nombres. Les preguntaba cómo se llamaban en su tierra, y si no podían responder, les daba uno nuevo, con significado. «Tú eres Rafael», decía a uno, «porque Dios te sana». «Tú eres María», a una joven, «porque llevas al Salvador en tu dolor». En los registros de la Compañía de Jesús se conserva una carta en la que Claver afirma: «Mi trabajo no es político ni teológico, es pastoral. Yo no estudio tratados, yo limpio llagas». Esa frase fue duramente criticada por algunos eclesiásticos que lo acusaban de simplificar la evangelización, pero él nunca respondió con argumentos, sino con hechos. Un día, mientras cuidaba a una mujer con signos de lepra, un soldado le gritó: «¡Te vas a contagiar, padre!». Pedro, sin mirarlo, solo dijo: «Ya estoy contagiado, pero del amor de Cristo». La mujer, entre lágrimas, murmuró algo en su lengua que luego un intérprete tradujo: «Este hombre ha tocado mi alma». Fue una de las frases que más repitió en sus meditaciones. Durante las noches, Pedro escribía breves notas sobre las personas que conocía. A veces no tenía papel, así que usaba trozos de tela, hojas secas o pedazos de madera. En una de esas notas, encontradas siglos después, se lee: «Hoy bauticé a 9. Uno murió antes de terminar la oración. Creo que fue suficiente. Dios ya lo había oído». Sus manos comenzaron a marcarse con cicatrices, no por violencia, sino por cuidar tanto. Cargar cuerpos, lavar heridas, sostener cráneos. Sus dedos eran testimonio de una compasión física, no simbólica. Cuando otros daban sermones, él ofrecía sus propias manos. Por eso, algunos lo llamaban el santo que tocaba. Tocaba con respeto, tocaba con fe, tocaba con la intención de sanar, no de dominar. Así, cada día, Pedro Claver caminaba con una tinaja, una cruz y un corazón dispuesto.
Cada gesto suyo era una catequesis viviente. No necesitaba púlpito, ni títulos, ni fama. Solo necesitaba estar cerca, porque en su teología encarnada, Cristo no era una idea, era un cuerpo herido al que había que abrazar. Capítulo 4. El laberinto de la ley y la misericordia. Las calles empedradas de Cartagena eran testigos silenciosos de una contradicción que sangraba a cielo abierto. Mientras los templos se llenaban de incienso y sermones, a unos pasos de ahí, cuerpos encadenados morían sin ser vistos. Pedro Claver caminaba entre ambos mundos, cruzando diariamente la línea invisible entre lo legal y lo justo. Las autoridades coloniales toleraban su presencia entre los esclavos, pero muchos no entendían ni aceptaban su insistencia en tratarlos como iguales. «Padre, no olvide que son propiedad», le decían. Él respondía con calma: «Serán propiedad del mundo, pero son herederos del cielo». Esa afirmación, repetida tantas veces, empezó a molestar a los poderosos. En una reunión con el gobernador, un funcionario lo acusó de alterar el orden establecido. Pedro, con su tono sereno, le contestó: «Si dar agua, sanar y bendecir es un crimen, entonces acepto mi culpa». Esa frase quedó registrada en los archivos del Cabildo como parte de un expediente moral, una advertencia que nunca se hizo pública, pero que selló su reputación. Pedro no buscaba escándalo ni provocación, pero tampoco temía la fricción. Sabía que las estructuras coloniales estaban diseñadas para mantener al débil abajo. Su misión no era destruirlas, sino atravesarlas con la lanza de la compasión. Por eso, cada vez que se enfrentaba a la ley humana, se aferraba más al Evangelio. Uno de los casos más tensos ocurrió cuando intentó impedir que un esclavo enfermo fuera vendido como castigo. El amo insistía en enviarlo lejos, a pesar de su estado. Claver intercedió, suplicó, incluso ofreció sus propios recursos para cubrir la pérdida. El comerciante, furioso, lo escupió. Pedro simplemente limpió su rostro y dijo: «Aún así, seguiré rogando por su alma». Aquel gesto se esparció por la ciudad como un fuego subterráneo. Unos lo admiraban, otros lo llamaban fanático, pero todos sabían que algo distinto se estaba gestando. Pedro Claver no era un rebelde político, era algo más peligroso, un hombre libre en medio de un sistema de cadenas. En sus cartas privadas a otros jesuitas, Pedro confesaba que uno de sus mayores sufrimientos era la complicidad de muchos religiosos. Temen hablar, temen actuar, prefieren rezar en silencio antes que mancharse las manos con los olvidados de Dios. Él creía que el verdadero cristiano debía mojarse los pies en el barro del prójimo. Una de las prácticas que más irritaba a las autoridades era su costumbre de sentarse a comer con los esclavos en público. Compartía pan, frutas y a veces un poco de vino. Rompía la mesa jerárquica. Cuando un sacerdote lo reprendió, Pedro respondió: «Cristo no dividía su mesa. ¿Quién soy yo para hacerlo?». En una ocasión, fue llamado a confesar a un comerciante moribundo. Durante la confesión, el hombre justificó la venta de cientos de africanos diciendo: «Así es la ley». Pedro se quedó en silencio un momento. Luego le dijo: «La ley de los hombres cambia, pero la ley del amor de Dios es eterna. ¿Por cuál quiere ser juzgado?». El comerciante lloró. No se sabe qué pasó después, pero al morir dejó una gran suma de dinero para obras de caridad. Pedro también empezó a trabajar con esclavos ya establecidos en la ciudad, cocineros, carpinteros, portadores. Les enseñaba a leer, les hablaba del Evangelio, los animaba a resistir la opresión con fe y dignidad. Algunos amos se quejaron de que les estaba llenando la cabeza de ideas. Pedro solo sonrió.
Les estoy llenando el alma de verdad, respondió. Un testimonio poco difundido relata que, cierta vez, Pedro fue testigo de una brutal paliza en la plaza central. Nadie intervenía. Él se arrodilló públicamente y comenzó a rezar en voz alta, implorando a Dios por el agresor y el agredido. La escena impactó tanto que la multitud se dispersó. El victimario huyó. El herido sobrevivió. En el fondo, Pedro no buscaba reconocimiento. Sabía que estaba sembrando en tierra dura, pero confiaba en que, algún día, esa semilla daría fruto. En su diario escribió: «No vine a hacer justicia con espada, vine a lavar los pies del esclavo y recordar que ahí también habita Cristo». Así, en medio de leyes frías, actas selladas, amenazas sutiles y respeto fingido, Pedro Claver seguía siendo una anomalía, un hombre guiado no por las normas del imperio, sino por las bienaventuranzas. Donde otros veían conflicto, él veía oportunidad de misericordia, y en cada enfrentamiento su fe crecía más, porque entendía algo que muchos olvidaban: la verdadera autoridad no viene del poder, sino del amor, y en eso nadie, ni rey, ni gobernador, ni teólogo, podía superarlo. Capítulo 5. La marea que alimenta el espíritu. Los años comenzaron a pesar sobre los hombros de Pedro Claver. Su cuerpo, antes ágil y fuerte, ahora se doblaba con más frecuencia. Las largas jornadas, las enfermedades tropicales, las noches sin descanso, todo se iba acumulando, pero su alma no cedía. Seguía caminando con la misma jarra de agua y el mismo crucifijo en la mano. La fiebre lo visitaba con frecuencia, pero él la recibía como a una vieja amiga. Decía que era un recordatorio de su humanidad, una cruz que lo mantenía unido a los que sufrían. Nunca pidió descanso, nunca aceptó privilegios. Cuando algún hermano jesuita le ofrecía reposo, respondía: «¿Y si hoy muere uno sin consuelo porque yo dormí más de la cuenta?». A pesar de su deterioro físico, su presencia seguía provocando respeto y esperanza. Los esclavos lo reconocían a distancia, no por su rostro que ya lucía cansado, sino por su caminar. Decían que su paso era lento pero firme, como el de alguien que conoce su destino. Y ese destino era claro: morir de pie, sirviendo. Un día, mientras atendía a un joven con disentería, Pedro se desmayó. No comía lo suficiente, apenas bebía agua, y su cuerpo ya no respondía igual. Lo llevaron al convento, donde los médicos dictaminaron que debía guardar reposo absoluto. Pero a la mañana siguiente se levantó con ayuda de un bastón y volvió al muelle. No sabía hacerlo de otra manera. A los ojos del mundo era un anciano testarudo. A los ojos del cielo era un mártir vivo. En sus últimos años, Pedro multiplicó sus visitas. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y quería que cada día contara como si fuera el último. Su lema, repetido casi como un mantra, era simple: a más dolor, más amor. Una anécdota conmovedora ocurrió durante una tormenta. El viento azotaba las calles de Cartagena y todos buscaban refugio, todos menos él. Lo vieron caminar hacia una bodega inundada donde los esclavos estaban atrapados sin luz ni comida. Entró con una lámpara envuelta en tela, repartió pan, empapado rezó con ellos y se quedó toda la noche. Nadie olvidó aquella imagen. Las enfermedades tropicales, como el paludismo y la fiebre amarilla, azotaban la ciudad constantemente. Pedro, ya debilitado, aún así se internaba en los sectores más contaminados. «Ahí está Cristo enfermo», decía. Una vez, al ver a un esclavo delirando de fiebre, lo abrazó con fuerza y murmuró: «No estás solo, yo estoy contigo hasta el fin». Aquel hombre murió en paz. Durante este periodo, Pedro comenzó a recibir pequeños regalos de los mismos esclavos: rosarios de semillas, cruces de hueso, dibujos rudimentarios. Para él,
Eran más valiosos que cualquier oro. Guardaba cada uno con esmero. Decía que eran testimonios del cielo sembrado en el barro. Su celda se llenó de estos objetos humildes, convertidos en reliquias vivas de amor. Una tradición oral preservada por las comunidades afrodescendientes cuenta que, en sus últimos años, Pedro desarrolló una especie de lenguaje de señas para comunicarse con los que no hablaban español ni lenguas comunes. Usaba las manos, los ojos, los gestos, y todos lo entendían. Lo llamaban el que habla sin palabras. Su caridad era universal. A pesar de su fragilidad, nunca dejó de confesar a quien lo buscara. Muchos esclavos, incluso ya bautizados, regresaban a él para desahogar su alma. Pedro los escuchaba con paciencia infinita, les imponía las manos y rezaba con voz suave. En su diario escribió: «El perdón de Dios llega más rápido cuando lo pide un corazón herido». Una noche, una esclava anciana que había cuidado de él cuando enfermó lo encontró temblando en la capilla. Pedro no podía mantenerse en pie. Ella le trajo un poco de sopa caliente y le dijo: «Ahora usted debe dejarse servir, padre». Él sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «Si Jesús lavó los pies, ¿por qué yo no puedo recibir una cucharada de amor?». En medio de su agotamiento, Pedro seguía confiando en que su obra no era suya, era de Dios. Decía: «Yo solo abro caminos, Él se encarga de llegar a los corazones». Esa confianza lo mantenía en pie cuando todo su cuerpo pedía descanso. Él sabía que no estaba solo, que cada paso suyo era empujado por una fuerza invisible y eterna. Así, mientras su cuerpo se marchitaba, su espíritu se encendía como antorcha. Cada día era una entrega, cada acto una oración, cada lágrima una semilla de redención. Pedro Claver no se apagaba, se ofrecía, y en esa marea de cansancio y fe, su alma se hacía cada vez más ligera, lista para el encuentro final. Capítulo 6. El símbolo que nunca murió. El 8 de septiembre de 1654, Cartagena amaneció cubierta por una bruma espesa. El calor era húmedo, pero había algo más en el aire, un silencio distinto, un susurro del alma de la ciudad. En una celda sencilla del convento jesuita, Pedro Claver se encontraba tendido, sin poder hablar, sin poder moverse, pero con los ojos bien abiertos. Llevaba 4 años enfermo, limitado por la parálisis. Su cuerpo ya no respondía, pero su mirada seguía viva. Durante ese tiempo, casi nadie lo visitaba. Había sido olvidado por muchos, menos por aquellos a quienes había amado sin medida. Todos los días, un grupo de antiguos esclavos venía a verlo, a orar junto a su lecho, a sostener su mano gastada. La historia no suele mencionar que Pedro vivió sus últimos años bajo el cuidado de un esclavo liberto que él mismo había rescatado. Se llamaba Alonso. Era él quien lo alimentaba, lo limpiaba, lo ayudaba a orar. Un testigo escribió: «La dignidad que Pedro dio ahora regresa multiplicada». Nunca lo dejó solo. Era el ciclo del amor cumplido. Aquel día, el rostro de Pedro parecía más sereno que nunca. Había ayunado durante semanas, sus labios apenas se movían, pero de vez en cuando murmuraba: «Jesús, Jesús», más cerca. No pedía cura, ni alivio. Solo quería estar con aquel a quien había servido en cada rostro olvidado. Cuando las campanas del convento anunciaron la hora de la misa, un grupo de antiguos bautizados, hombres, mujeres, niños, se reunió frente a la iglesia. Muchos venían descalzos, otros con flores, algunos con objetos que Pedro les había dado: un rosario, una cruz de madera, un pedazo de tela bendita. Sabían que el momento estaba cerca. En la celda, la atmósfera era sagrada. Alonso le sostenía la mano, un sacerdote le ofrecía la unción.
Pedro no podía hablar, pero una lágrima rodó por su mejilla. Al recibir el aceite santo, se escuchó un murmullo colectivo. «Gracias, Padre». Nadie gritó, nadie lloró fuerte. El silencio fue el único homenaje. A las 11:30 de la mañana, su respiración se detuvo. El cuerpo ya no respondió, pero su rostro quedó en paz, como si apenas hubiera cerrado los ojos para seguir su camino. En ese instante, una ráfaga de viento cruzó la ciudad y las campanas del puerto sonaron sin que nadie las tocara. Algunos dijeron que era coincidencia, otros sabían que no. Al enterarse de su muerte, los antiguos esclavos llegaron en masa. No hubo espacio suficiente para todos. Lo velaron por 3 días, con rezos, cantos africanos cristianizados, lágrimas y silencios largos. Su cuerpo fue expuesto con un crucifijo en el pecho y una nota que decía: «Esclavo de los esclavos para siempre». Un cronista de la época escribió que jamás se había visto tanta gente de piel negra entrar a una iglesia en Cartagena. Algunos españoles se escandalizaron, otros, por primera vez, entendieron quién había sido verdaderamente Pedro Claver, no por sus palabras, sino por la multitud que lloraba su ausencia como la de un padre. Lo enterraron en la misma iglesia donde había servido por décadas, y sobre su tumba pronto comenzaron a llegar milagros, sanaciones inexplicables, conversiones repentinas, testimonios de quienes aseguraban haberlo visto en sueños. Pero más allá de los prodigios, su verdadero milagro era uno: haber transformado corazones a través de la entrega silenciosa. Décadas más tarde, cuando se abrió su proceso de canonización, muchos testimonios sorprendieron al Vaticano. No eran teólogos quienes hablaban de él, sino gente simple, pescadores, cargadores, cocineras, todos con historias vivas de fe. Uno de ellos dijo: «No sabía leer, pero él me enseñó a leer el amor de Dios con su forma de mirarme». Pedro Claver fue canonizado en 1888, más de 2 siglos después de su muerte. Fue declarado apóstol de los esclavos y patrón de los misioneros afroamericanos, pero para el pueblo humilde no necesitaba títulos. Ellos ya lo llamaban el Santo de los Olvidados, y ese nombre es el que perdura en los corazones. Hoy su cuerpo reposa bajo el altar mayor de la iglesia de San Pedro Claver, en Cartagena. Un ataúd de cristal conserva sus restos. Frente a él, miles oran cada año. Algunos llegan buscando milagros, otros simplemente inspiración, porque cuando ven su rostro sereno entienden que no murió, se multiplicó. Porque Pedro Claver no se apagó con la muerte, se encendió en cada gesto de justicia, en cada acto de ternura, en cada cristiano que entiende que servir es amar. Y que amar, de verdad, cuesta todo. Él lo pagó con gusto, y por eso su legado sigue ardiendo como llama que no se consume. Capítulo 7. Oración: que yo también me entregue hasta el final. Señor Jesús, que te hiciste siervo en la última cena, que te arrodillaste para lavar pies polvosos y heridos, hoy venimos ante ti con el corazón conmovido por el ejemplo de tu siervo fiel, Pedro Claver. Él no predicó con discursos grandiosos, sino con manos desgastadas y pies incansables. Nos mostraste en él que la santidad se construye a ras del suelo. Te damos gracias por su vida silenciosa, por su entrega sin medida, por haberlo hecho reflejo de tu misericordia viva. Él no buscó fama, ni privilegios, ni reconocimiento. Solo pidió estar cerca de los más pequeños, los más rotos, los más olvidados. Su vida fue una oración sin pausa, una misa vivida en la calle. Dios Padre, tú que sembraste en su corazón el deseo de abrazar al más humillado, hoy te pedimos que nos regales un poco de ese fuego, que no vivamos encerrados en nosotros mismos, que no temamos mancharnos las manos por amor,
Que no esperemos condiciones perfectas para servir, sino que sirvamos desde nuestra pobreza. Concédenos, Señor, el coraje de acercarnos al dolor. Que no desviemos la mirada ante el sufrimiento de los que no tienen nombre ni voz. Que aprendamos a detenernos, a escuchar, a sanar sin juicios. Danos entrañas de misericordia como las de Pedro, que veía en cada esclavo tu rostro sufriente. Señor Jesús, tú que te dejas encontrar en cada herida humana, danos un corazón que no huya del cansancio, que no le ponga límites al amor, que entienda que amar no es solo sentir, sino entregarse. Que sepamos, como Pedro Claver, que el Evangelio no se predica con ideas, sino con actos de compasión cotidiana. Espíritu Santo, fuerza del consuelo, tú que moviste a Pedro a cruzar mares, a aprender lenguas, a vivir en el margen, infúndenos tu fuego, que no seamos indiferentes, que no justifiquemos la injusticia con comodidad espiritual, que no digamos «no es mi problema» ante el grito de los oprimidos. Enséñanos a vivir la Eucaristía fuera del templo, en la mirada del enfermo, en la soledad del excluido, en el silencio del pobre. Que nuestras manos, como las de Pedro, se desgasten por lavar, abrazar, alimentar y sostener. Que nuestra fe no sea teoría, sino puente, medicina y presencia viva. Señor, tú que conoces nuestras debilidades, también sabes cuánto necesitamos tu gracia para no caer en el egoísmo. Por eso, hoy no te pedimos éxitos, sino fidelidad. No te pedimos fama, sino amor. No queremos ser admirados, sino útiles. Como Pedro, queremos ser siervos, incluso cuando nadie lo vea. Ayúdanos a reconocer que el servicio no es una carga, sino una forma de amar como tú. Que no nos cansemos de empezar de nuevo, que cuando nuestras fuerzas se acaben, podamos decir como Pedro, a más dolor, más amor. Y que nuestras heridas también hablen de tu misericordia. Señor, danos memoria para no olvidar a los invisibles, que, como Pedro Claver, sepamos sus nombres, sus historias, sus esperanzas. Que no los tratemos como número ni como proyecto, que sepamos mirarlos como hermanos, porque sólo así tu reino comienza a florecer en esta tierra. Y si llega el día en que nuestra salud falle o nuestra voz se apague, que tu espíritu hable por nosotros, que tu compasión se siga derramando incluso desde nuestro silencio. Que nuestra última palabra sea, como la de Pedro, una entrega total a tu voluntad. Oh Dios de los pequeños, Dios de los cansados, Dios de los esclavos, que Pedro Claver nos inspire a vivir de rodillas, pero con la mirada en el cielo, que su ejemplo atraviese nuestra tibieza, que su vida nos provoque a salir de nuestras comodidades, que su oración se haga carne en nosotros, y así, algún día, cuando lleguemos a tu presencia, podamos escucharte decir, tú me diste de beber cuando tenía sed, tú me abrazaste en mi miseria, tú me amaste en los pequeños, entra en el gozo de tu Señor. Amén.